en este domingo le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, como ya lo hemos dicho, buscando que este lugar sea su casa y que se sientan de igual manera, y si mejor, pues bienvenidos, ¿verdad? Vamos entonces también a darle la bienvenida a todos los que a través de sus dispositivos también en su momento nos pueden acompañar. Les damos la bienvenida y también hasta allá sean y siéntanse como en familia, así como en este momento nos sentimos aquí. Bueno, pues este domingo, haciendo una remembranza de lo que en un inicio hablábamos el miércoles, los que estuvieron aquí en la oración, hicimos una reflexión en lo que en una parábola, cuando Jesús le intervienen o le interrumpen, ¿verdad? Haciéndole un cuestionamiento en base a los dineros, ¿verdad? Aprovechó Jesús ese momento y hace una explicación y hace un momento para indicar que tenemos que reflexionar sobre lo que a veces son nuestras prioridades y a veces tener que reorganizarlas o reestructurarlas. Y en eso, en esa introducción, quiero el día de hoy que veamos cuál es la mentalidad o cuál es en realidad lo que Dios está buscando enseñarnos. Está mal que, como decíamos el miércoles, está mal que la gente busque tener ingresos, se haga de recursos. No, no está mal. El punto es qué es lo que mueve, qué es lo que hay detrás de todo eso. Y lo que hoy vamos a ver es precisamente cuál es la mentalidad que debemos de tener y cómo es que debemos de enfrentarnos o enfrentar estas situaciones, ¿verdad? Es por eso que este domingo hemos titulado precisamente el mensaje. Ya está ahí, ok. Viviendo como extranjeros. La mentalidad de Dios, la mentalidad que Él quiere que cada uno de nosotros visualicemos de nuestra existencia, pero no solamente de nuestra existencia, sino de nuestro vivir o de la manera en cómo vivimos aquí, tiene que ser desde esta perspectiva, que somos extranjeros, que estamos de paso. Y es así que vamos entonces a ir al primer libro o la primera carta, más bien en este caso, la primera carta del apóstol Pedro, en su primer capítulo, hace una reflexión en base a esto. Si traen sus Biblias, vamos a ir a la primera carta de Pedro. Sus Biblias, ya sea de manera física o de manera electrónica, ¿verdad? Porque ahora hay también esa oportunidad y a veces es más rápido para algunos. Bueno, anteriormente los que hacían esa esgrima bíblica, ¿verdad? Pues ya conocían y iban y venían en su Biblia, pero bueno, pues hoy los tiempos han cambiado y hoy la esgrima bíblica se resuelve con un dedito y rápido lo encuentra. Vamos a ir entonces a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18b. Este es el inicio nada más del versículo. Faltó agregar ahí la letra A, porque no está todo el versículo. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, sabiendo que recibieron una manera vana de vivir, y esa manera que recibieron venía de la enseñanza de nuestros antepasados. Hace referencia el apóstol Pedro, que esa estrategia o esa manera o esa enseñanza de cómo se llevaban o cómo era que se enfrentaba la vida,
¿verdad? Era una manera equivocada, dice el apóstol Pedro, de una manera que no tenía mucho beneficio, que no traía mucha ganancia, ¿verdad? Y por eso lo clasifica como una vana manera. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues dice que la manera en que fuimos enseñados, o la manera en que de una u otra forma por generaciones se ha tratado de enseñar o entender cómo es la manera o la percepción de cómo es la vida aquí. Bueno, pues tiene que ver cómo se enfrenta cada uno de los problemas. Y lamentablemente, la enseñanza que hemos recibido tiene que ver con el concepto de que todo es problema, de que todo es calamidad, de que todo va mal, y en consecuencia vemos las cosas así, ¿verdad? Pesimismo, vemos que de una u otra manera hay queja, ¿verdad? Si nosotros preguntamos a alguien, ¿verdad?, que usted escoja al azar y le diga cómo te va en el trabajo, le va a decir toda una lista de cosas que están mal. No es que el jefe, no es que el trabajo, el horario, el sueldo, los compañeros, siempre va a tener una lista de quejas, de inconformidades. ¿Y por qué? Porque es la manera en que nos han enseñado. Y tenemos un ejemplo muy claro para sustentar esto que estamos diciendo. ¿Cuántos consideran que cuando los bebés, incluso esas portadas que vemos de los bebés riendo, contentos, son las que venden en la mercadotecnia? Nada más vea que pongan un bebé riendo, un bebé contento, y lo ponen en un espectacular, y todo el mundo ve eso como una imagen agradable, una imagen contenta, una imagen de satisfacción, una imagen de ternura. Hay muchos sentimientos que se pueden desarrollar poniendo un bebé riéndose, un bebé contento. Pero ¿cuántos bebés logran algo poniendo una sonrisa? ¿Cuántos bebés o cuántos de nosotros en ese tiempo logramos, si podemos recordar, cuántos bebés pueden lograr que lo saquen de la cuna riéndole a su mamá? ¿Cuántos bebés pueden recibir atención, verdad, cuando tienen hambre, cuando están sucios, riéndose? Ninguno. Todos los bebés han aprendido, ¿verdad?, en esa relación de causa y efecto, que cuando yo necesite conseguir atención, necesito llorar. Para yo atraer la atención de alguien, necesito llorar, ¿verdad? El bebé aprendió esa causa-efecto, que cuando se ríe, nadie le hace caso. Que cuando está en paz, nadie, es más, hasta todo el mundo nos vamos, ¿verdad? Los que somos papás, no, deja al niño tranquilo, ahorita ni lo muevas, déjalo así, ahorita que ya está en paz. Porque cuando el bebé quiere algo, atención, comida, lo que sea, ya sabe cuál es la herramienta, ya sabe qué es la manera en que tiene que hacer: llorar. Y esa enseñanza pues llega hasta la madurez. Una persona necesita atención, ¿qué es lo que va a hacer? Hacerse la víctima, ¿verdad? Empezar a quejarse, empezar a ponerse en una actitud de, no, es que todos contra mí, ¿verdad? En el trabajo es que nomás llego y toda la gente empieza a verme mal, ¿verdad? Mi supervisor ya me tiene idea, ¿verdad? O en la escuela, ¿verdad? No, pues los compañeros, compañeras, el maestro, no, es que el maestro ya me agarró de bajada y nada más es contra mí.
porque esa es la manera en que nosotros hemos aprendido que podemos obtener algo, ¿verdad? En la lástima, en la actitud de cierta, ¿cómo se puede decir? Que somos indefensos, ¿verdad? Y esa es una manera que hemos aprendido, y el apóstol Pedro dice aquí, pues es una manera que no funciona, es una manera equivocada de vivir la que hemos aprendido de nuestra cultura humana, hablando de las generaciones, la manera en que nuestros antepasados, y hablando no nada más de nuestros padres, ¿verdad?, sino de generación en generación, la manera en que se ha tratado de entender y de salir adelante, pues a veces es la equivocada. No se hable a lo mejor trayendo una reflexión meramente nacional, ¿verdad? El que no tranza no avanza, ¿verdad? Si quieres ser algo, hay que ver la manera, ¿verdad? Si no sale, vemos cómo le hacemos. Si no se puede por las buenas, vemos cómo le solucionamos eso, ¿verdad? Si no es por las buenas, por las malas, pero se hace, ¿no? Entonces dice el apóstol Pedro, esa manera de ver las cosas o de enfrentar las situaciones o de conceptualizar la manera en que vivimos, pues no siempre es la adecuada, y en la mayoría de los casos más bien es una situación que aparentemente en inicio trae beneficio, pero posterior a ello trae un problema, o las consecuencias de ello son peor que lo que en el momento parecía una salida. Si regresamos al ejemplo del bebé, pues vamos a ver que en primera instancia le funcionó llorar, ¿verdad? Cuando el bebé necesitaba atención y la mamá era primeriza, no, pues apenas el bebé hacía y ya la mamá corría a ver qué le pasaba, si el pañal, si el biberón, si la almohada, que todos los cambios, revisaba, ya hasta tenía una lista de todos los puntos a revisar, ¿verdad? Pañal sí, biberón sí, la almohadita, cobijita sí, todo, el carrusel dando vueltas sí, ¿verdad? Ventana abierta, cerrada, el clima, todo bien. ¿Por qué lloró? No sé, a ver, hay que investigar, ¿verdad? Pero cuando ya va pasando el tiempo, ¿verdad? Cuando ya el bebé ya tiene 3 meses, 6 meses, que ya pasaron los desvelos de la mamá, que ya te toca, le dice al esposo, ¿verdad? Ya ve a ver qué quiere ese niño, ya otra vez empezó con sus cosas, pues ya el llanto ya no es la primera, como decía ahorita, la primera reacción, ¿verdad?, de obtener resultado. Ya la mamá ya no responde de igual manera, y entonces el niño pues ahora tiene que invertir más llanto y más berrinche y más patalea y hace más y más y más, porque ya no le funciona lo que era en primera instancia. Ahora tiene que hacerlo cada vez más y más grande. Entonces, de una u otra manera vemos que lo que aparentemente nos funcionaba, pues ya no funciona, y ahora tenemos que hacer más y más y más. Pero lo importante, o lo que podemos rescatar de esto, es que el apóstol Pedro nos da una alternativa a esta manera vana de ver las cosas, a esta manera poco redituable, ¿verdad?, de enfrentar las situaciones. Y esto lo vamos a ver en un versículo atrás. Si estamos ahí, vamos a ir al versículo 17. Y ahí en el versículo 17 el apóstol Pedro nos va a dar la respuesta a esto. Y dice, y si invocáis por Padre, o si llaman por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, entonces, si ustedes son de los que llaman por Padre
al que no hace acepción de personas conforme a sus actos, entonces vean las cosas, y la respuesta está aquí, es cómo debemos de vernos. Dice, véanse en todo tiempo en forma de peregrinos. Véanse en ese peregrinaje en el cual están procesando, ¿verdad? En el cual están transcurriendo o están atravesando. ¿Cómo lo vemos entonces? Dice, y si invocaran, perdón, esto ya lo vimos. Vamos a ver entonces unos ejemplos de esto. Cuando Abraham recibió la promesa de Dios, que le dijo, y te voy a hacer, ¿verdad? Te voy a hacer de ti una gran nación, y voy a hacer de ti que tu descendencia sea como las arenas del mar, o que tu descendencia sea como las estrellas del cielo. Le dijo, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y entraré. Toda una bendición tremenda que le dieron a Abraham. Pero había solo un punto antes de. Si vamos al libro de Génesis y vemos un versículo atrás, cuando Dios le da toda esa bendición a Abraham, si vemos ahí, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan qué le dijo? ¿No recordamos? Le dijo, si sales de tu parentela, muévete de donde estás. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen vehículo o manejan algún vehículo? Ok, más o menos, algunos saben de lo que estamos hablando, un vehículo. ¿Cuántos de los que manejan o tienen vehículo han visto lo difícil que es manipular un carro cuando está apagado? Hasta el volante, hoy en día que tienen la dirección hidráulica, cuando el vehículo está apagado, imposible mover, imposible. Pero cuando el vehículo está funcionando, la dirección, es más, hay algunos que lo hacen hasta con un dedo, así, ¿verdad? Yo tenía un tío que cuando salió, compró, hace muchos años, imagínense, compró un Gran Marquis. Creo que ya ni existen esos carros. Compró un Gran Marquis, dijo, este carro, así como lo ven, porque era un carro enorme, larguísimo. Dijo, este carro, así como lo ven, se maneja con un pie y con un dedo. Claro, automático, dirección hidráulica, todo eso. Entonces él decía, este gran carro, con un pie y con un dedo lo manejo. Sí, pues ahora que se le descompuso y que no tiene gasolina, con un pie y con un dedo, muévalo. Claro que no, ¿verdad? Imposible. Entonces, ¿qué quiero poner con este ejemplo? Que cuando está algo avanzando, es más fácil de dirigir que cuando está estático. Abraham recibió una gran promesa. Dios le dijo, te voy a hacer y te voy a llevar a un lugar que ni conoces, y voy a hacer de ti una nación. Es más, no una nación de las que ahorita se conocen, una nación que va a trascender generaciones. Y hasta el día de hoy esa nación está viva. Esas generaciones hasta el día de hoy, después de 4,000 o más años, esa promesa de Dios está vigente. Pero le dijo algo a Abraham: para que eso suceda, necesitas moverte. Porque así, paradito como estás, estático como estás, ahí en tu zona de confort, ¿verdad? Como luego otros dicen, en el status quo, no se puede hacer nada, ¿verdad? Necesitamos moverte, Abraham. ¿Qué le pasó a José? José estaba muy feliz en su casa con sus hermanos. Si vemos la historia de José, él era el hijo predilecto de su papá. Él era el chiquiado. El chiquiado, ¿dónde está?
No está. Por eso no levantó la mano, ¿verdad? Mire, la vida de José era tranquila ya en su casa. Él ni siquiera era el que tenía que salir a trabajar. Él ni siquiera tenía que andar cuidando los chivos o los borregos. Él no tenía que andar haciendo eso. ¿Sabe lo que su papá le había dicho a José que hiciera? Supervisar a sus hermanos. ¿Por qué cree que los hermanos no les caía tan bien a José? Porque él era el que los supervisaba. Él les decía: tuve un sueño, yo soñé que estaba por encima de ustedes y que ustedes me obedecían, y no solo me obedecían, sino que se arrodillaban y me decían Señor, y todo el mundo volteaba y le decía: ¿no se te hace poco que ya vienes de chismoso con mi papá cuando me tomo una coca en vez de estar allá cuidando los chivos? ¿No se te hace poco todavía lo que vas y andas hablando de nosotros, que ahora todavía quieres que te llamemos Señor? ¿No estaba ya José a gusto en ese tiempo? ¿No creen que la vida de José ya era de por sí relajada a su juventud? Pero Dios le dijo: José, eso no es para ti. Eso no es lo que yo quiero para ti. Y le dijo: muévete. ¿Y a dónde lo movió? Pues ya sabemos la historia. Lo vendieron a la cárcel, lo metieron, lo pusieron a trabajar, lo llevaron a una cueva. Tantas cosas sucedieron en la vida de José para terminar en un nivel muchísimo más alto de lo que ya estaba en su casa. En su casa estaba a gusto, era el consentido de papá. Le regalaban las mejores ropas, le daban las mejores cosas que la familia tenía, se las daba. El papá pensaba: primero sírvanle a José. Si hay carne y nada más hay un pedazo, déselo a José. Si hoy hay poca leche, sírvaselo a José. Y los demás, cuando haya. José estaba bien, no tenía por qué moverse, pero Dios le dijo: eso no es lo que quiero para ti. Así que hay que moverse, hay que empezar a avanzar, ¿verdad? ¿Qué vimos con Moisés? Moisés, de repente, su vida está en peligro, su mamá decide ponerla en un Moisés, por eso se llama Moisés, a propósito, ¿verdad? Es rescatado, es llevado por la hija de Faraón. No cualquier mujer, no en cualquier hogar. Es llevado a la casa de Faraón, a la casa del rey, de la máxima autoridad en Egipto. Y es educado ahí. No solamente es alimentado, no solamente es cuidado. Todo el proceso de un hijo del Faraón fue llevado también, o fue dado también a Moisés. La Biblia no dice que él iba a ser probablemente Faraón. La Biblia no dice que iba a ser el sucesor, ¿verdad? A lo mejor en la versión de Walt Disney sí dice que probablemente él iba a ser el sucesor. Bueno, pero esa es la versión de ellos, ¿verdad? Pero sí estaba ahí, sí vivía ahí. Moisés vivía y tenía una clase de un estilo de vida de un rey. Iba a las escuelas donde iba el hijo de Faraón. Era educado por los maestros que educaban al hijo del Faraón. Se sentaba a la mesa donde comía el hijo del Faraón. Se alimentaba de lo que el hijo del Faraón recibía. ¿Estaba bien Moisés en esa época? Claro que estaba bien. ¿Le interesaría a Moisés salir de ese lugar y decir: como que hay algo, como que tengo un vacío, ¿verdad? Como que me falta hacer algo? Yo creo que ninguno en esa condición pensaría o le pasaría por la cabeza como que quiero conocer qué es la necesidad, como que tengo algo en mí que no me deja ser 100% quien soy y necesito experimentar algo nuevo. No creo que Moisés estuviera pensando en eso,
Pero Dios le dijo, muévete. Y vaya que lo movió. Y vaya que cuando Dios dice, hay que moverse, es eficaz. El plan de Dios es eficaz y se mueve. Y no se movió Moisés, salió corriendo, ¿verdad? Dios no le dijo camina, salió corriendo, ¿verdad? Con Josué, cuando el pueblo llegó a la tierra prometida y pensaron, bueno, ya hemos caminado tanto, tenemos años y años, generaciones pasaron y por fin llegamos a tierra prometida, por fin estamos donde Dios prometió. ¿Qué corresponde ahora? ¿Qué hay que hacer? Nada. Hay que cruzar el río y ya llegamos a la tierra prometida donde la leche y la miel fluyen, donde ya nada más vamos a sentarnos, a hacer ahí nuestra casa de campaña, ¿verdad? Consigamos las hamacas, las mecedoras, el reclinable, sillón reclinable, televisión, y a pasar la vida a gusto, ¿verdad? Pero no fue ese el resultado. Vemos que en primera instancia se acomodaron, empezaron a tener esa vida, ¿verdad? Tan, pudiéramos decir, tan a gusto, tan cómoda, ¿verdad? Hasta la fecha, el pueblo hebreo añora, y una de las promesas que ellos de cierta manera están esperando es el regreso a ese tiempo tan inmejorable como fue el tiempo en el rey David, o cuando el rey David estaba gobernando, ese tiempo en el que el más pobre del imperio, el más pobre del pueblo hebreo tenía suficiente, ¿verdad?, para vacacionar 3 veces al año. Tenía una casa en una de las mejores colonias, ¿verdad? Mandaba a los niños a la escuela particular, todos los domingos salían a comer al restaurante. Esa era la vida o el estilo de vida de una de las personas, o las personas de menos recursos en el tiempo donde el rey David gobernaba. Y entonces obviamente que todo mundo anhela y añora ese tiempo. Ya estaban acomodados, ¿verdad? Dice que lo que sembraban esperaban que diera al 100 por 1, que los animales, en el caso de la ganadería, todos los tiempos o todas las hembras estuvieran dando crías. La vida era perfecta para ellos. El status quo decía, no me lo mueva, así ya queremos, ¿verdad? Pero estaban en una zona de confort. Y Dios dijo, ese no es el lugar que quiero. Así que tuvo que venir el rey de Babilonia, Nabucodonosor, o el rey sin tocayo. No creo que alguien más se llame Nabucodonosor, o que algún papá le quiera poner a su hijo Nabucodonosor. Entonces es el único Nabucodonosor. Y tuvo que venir este rey. Dios usó o permitió que este rey viniera y moviera todo la zona de confort, todo el status quo que tenía el reino hebreo, y los llevó al exilio. Los tuvo que mover de ahí. Les dijo, hay que moverse. No podemos estar así. Para que cada uno de ustedes cree y busque, necesita avanzar, ¿verdad?, dijo el Señor. Y cuando hablamos en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la iglesia primitiva, hoy hasta la fecha muchas iglesias enseñan y dicen, necesitamos llegar a vivir como era en la iglesia primitiva, a la senda antigua. No sé si han escuchado. Necesitamos volver al primer amor. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, según el libro de Hechos, la vida estaba resuelta. Para la iglesia desarrollaron todo un concepto. Dice que había células por todos lados,
que no había problemas económicos porque se hizo un gran fideicomiso. Si vemos que dice todos los miembros entregaron sus posesiones, se hizo un gran fideicomiso, se administraban los recursos y todos tenían acceso, tenían alimento. Es más, dice el libro de Hechos que por ahí una familia se quiso pasar de lista y perdieron no solamente los ingresos, sino hasta la vida. Era el momento en que la iglesia decía: estamos bien, tenemos propósito, estamos creciendo en el conocimiento, porque dice que había células por todas las casas y se reunían los domingos. Era la vida perfecta para la iglesia. Estaban creciendo, dice, y cada día el Señor aumentaba a los que debían ser salvos. La iglesia primitiva estaba en auge, viviendo perfecto. Pero el Señor dijo: necesitamos movernos. Y tuvo que venir un imperio, un emperador romano. Y cuando vino, entonces mató a Esteban y se desencadenó una persecución. Y entonces tuvo que ir la iglesia de ese espacio que tenía, de ese fideicomiso que tenían, de esos subsidios que tenían. Tuvo que salir la iglesia a predicar, dice, a todos los rincones. Para que esto suceda, entonces vemos que el propósito de Dios es que tenemos que estar avanzando, que tenemos que estar avanzando, que tenemos que estar en movimiento. Y es por eso que yo decía: ¿cómo es posible que de una u otra manera hoy en día nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de la iglesia, a veces nuestra vida no es tan correcta, no es tan adecuada? Cuando digo esto me refiero a la manera de vivir. Hablo de las oportunidades en el trabajo. Hablo a veces hasta de los ingresos. Y la gente dice: pero ¿por qué nosotros, cuando estábamos, como se acuñó una frase en la iglesia, y principalmente en la iglesia de unas generaciones pasadas, decían: ¿cómo es posible que los del mundo, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Que los del mundo, como si nosotros no viviéramos en este mundo. Pero era la manera en que se identificó a los que no eran creyentes, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos, de cierta manera, parece que llevan una vida más placentera, una vida más llevadera? Y de una u otra manera, los que hemos creído, los que hemos seguido, pues como que las cosas no se ponen tan bien como creemos nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos ver lo que dice Hebreos 11:13. Hebreos 11, según la versión o la interpretación de un pastor o de muchos, es Hebreos 11, dicen, es el salón de la fama de los creyentes. Es el salón de la fama de los creyentes. Hebreos 11 describe a todos y cada uno de los que fueron el top, ¿verdad? Los que se enmarcaron su vida con 5 estrellas, ¿verdad? Los que están reconocidos, dice, están descritos en el libro de Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos 11:13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo es posible que estos hombres del Salón de la Fama, los más reconocidos por su fe, pudieron salir adelante? Y cuando estamos llegando al versículo 13, que es vemos el
versículos atrás, habla de los que no se reconocen ni no obtuvieron esas vidas, como en un principio dice, Abraham tuvo la bendición de Dios, José, podemos hablar de Noé, podemos hablar de todos los que va describiendo como los que recibieron, ¿verdad?, favor y misericordia de Dios. Pero dice, pero también hubo otros que también creyeron de igual manera, que también estaban convencidos de que la promesa de Dios se iba a cumplir en sus vidas, pero no recibieron ni oro, ni recibieron plata, ni recibieron terrenos, ni recibieron nada de ellos. Al contrario, dice, fueron quemados, fueron mutilados, fueron asesinados, fueron echados a los fieras. Pero aún así, dice, creyeron, estaban convencidos de que lo que venía delante de ellos, lo que había para ellos, estaba ahí. No habían llegado todavía y por eso no lo estaban recibiendo, pero dice, porque lo veían como algo que estaba adelante y por lo tanto estaban avanzando hacia ello. Y por eso dice, y se veían, ¿verdad?, como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. El concepto o el propósito de Dios entonces, como ya lo decíamos, es que nos veamos como extranjeros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, transformaos vuestro entendimiento, cambien la manera de pensar, no amen al mundo. Y cuando decía esto, pues la gente decía, entonces no tenemos que amar al mundo. Dejemos al mundo con sus problemas. Dejemos al mundo, y cuando hablaban del mundo, se referían al planeta. Y entonces había ese pequeño error, ¿verdad? Entonces el mundo se va a quedar para los los creyentes. Pues ¿por qué les vamos a dejar un mundo cuidadito, bien barrido y bien planchado? Que les dejen la pura basura, que les dejen el planeta contaminado, déjenle los mares sin peces, déjenle los bosques talados, porque no va a ser para nosotros, nosotros vamos de paso. Un concepto equivocado, un concepto que no estaba conforme a lo que estábamos hablando. Pero sí decía que la idea de que estos hombres caminaban y creían conforme a la voluntad de Dios era porque veían las cosas más adelante. Decían, si no lo tengo es porque no he llegado, no porque no me va a llegar, es porque no está todavía ahí. Cuentan ahí una anécdota o un chiste, no sé qué sea, de que había dos hermanos en una familia y uno era muy negativo y el otro era muy positivo. Y dice que cuando llegaron las fiestas de Navidad y llegaron los regalos de Navidad, pues al positivo, ¿verdad?, los papás dijeron, yo creo que a él con cualquier cosa se conforma y no hay que invertir mucho, pero con el negativo sí hay que empeñarnos porque ya está empezando a crecer, y si tiene todavía esa mentalidad y ese concepto de ver las cosas, no le va a ir bien. Entonces vamos a empeñarnos, dijeron los papás, a cambiar la mentalidad de nuestro hijo y vamos a hacer que esta Navidad no tenga excusas para ver las cosas negativas. Vamos a invertir tanto en regalos para que él no tenga excusa de ver las cosas mal. Y entonces se pusieron de acuerdo los papás y le llevaron tal cantidad de regalos al niño negativo que el día que empezó a verlos se levantaron y dijeron, a ver, vamos a ver qué regalos tienes. Los papás esperando de que con estos regalos no hay excusa para que el niño no se sienta contento, no cambie la manera de ver las cosas. Pero cuando empieza a abrir los regalos y dice, hay unos patines, pero yo ni sé patinar, y patinar es tan peligroso, y siempre se anda cayendo uno, y siempre anda con las rodillas todas raspadas. No, ¿para qué patines?
Y así fue abriendo regalos, y no una bicicleta, pero yo no sé andar en bicicleta, y tan peligroso que es la bicicleta. Las noticias hablan todos los días de accidentes en los ciclistas. No hay ni caminitos para andar en la bicicleta, y donde hay, los carros se estacionan y se meten y se atropellan a la gente en bicicleta. No. Total, que todos los regalos, mal. Ninguno le gustó. Ninguno cubrió las expectativas del negativo. Pero cuando el niño positivo vio su regalo y dice: ¿qué te regalaron a ti? Y dice el niño positivo: me regalaron un caballo. ¿Cómo un caballo? ¿Cómo que te regalaron un caballo? Sí, ¿dónde está? No sé dónde está el caballo, pero aquí ya se ensució. Déjame ir a buscarlo. Ven, la cuestión es que dice que estos hombres de fe dijeron: si no tenemos todavía esa vida plena, si no estoy viviendo en ese lugar donde Dios prometió, entonces no he llegado. Entonces estoy en camino hacia allá. Dice, continuamos leyendo de Hebreos, dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Por qué entonces estos hombres tenían esa visión? Porque decían: yo no soy de aquí, esto no es lo que yo espero, esto no es lo que Dios me prometió, esto no es la vida en la que yo estoy creyendo conforme a las promesas de Dios. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado no una ciudad, no una casa terrenal, no un condominio terrenal, sino una ciudad celestial. Una vivienda que no se compara con el mejor fraccionamiento que se ha construido aquí en la ciudad o aquí en la tierra. Un fraccionamiento con los mejores servicios, con los mejores acabados. Una ciudad y una casa que no se compara con lo mejor que pueda ofrecer este lugar. Dice, y es por eso que estos personajes de la, ¿cómo lo llamamos? Del salón de la fama de la fe, estos personajes que caminaron en esa visión, con esa actitud, dice, y Dios no se avergüenza de ellos. Dios no se avergüenza de que ellos le llamen Padre. Dios no se avergüenza de llamar a ellos hijos. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que Dios había prometido, aunque no lo recibieron aquí, aunque no lo vieron. Dice que lo veían de lejos, nunca vivieron ahí, nunca estuvieron ahí, nunca recibieron, no se sentaron a la mesa, no estuvieron palpando esas promesas, mas sin embargo ellos decían: va a llegar. Oye, pero están a punto de llevarte a la horca, porque voy para camino a casa. Oye, pero estás condenado aquí en una prisión y ya no vas a volver a ver la luz. Dice, pero voy a vivir en la luz. Hoy no estoy viendo la luz. Hoy esta gente piensa que encerrándome en estas cadenas y en estas jaulas o en estas cavernas que eran antes las prisiones, ya no voy a ver la luz, pero no saben que voy a la luz. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es entonces la mentalidad que tiene que tener
el ciudadano del cielo? ¿Cuál es la mentalidad de cómo debe de comportarse el ciudadano del cielo? El que ha recibido su pasaporte celestial, el que ya le sellaron, ¿verdad?, como ciudadano del cielo. ¿Cuál es su actitud ante las cosas? Ya lo decíamos, como de paso, como un extranjero, como alguien que solamente está caminando por este lugar. Ya lo decíamos, lamentablemente este concepto no es el mejor que pudiéramos ver. Cuando Jeremías, conocido como el profeta chillón, ¿alguien había escuchado ese término? Jeremías, el profeta chillón, así lo clasifican los maestros, los eruditos bíblicos. ¿Por qué Jeremías es el profeta chillón? Bueno, pues en primera instancia porque es profeta, ¿verdad? Lean, ahí está en su Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, dentro de los profetas mayores. ¿Y por qué el profeta chillón? Pues porque es chillón. Porque chillaba. Vean el siguiente libro de Jeremías, Lamentaciones. Entonces hacen la relación de que era un profeta chillón. Pero en realidad, según podemos entender, es que la visión del profeta Jeremías es una aflicción sobre lo que el pueblo está viviendo, y es una aflicción que le cae a él como particular, como personal. Lo asume como de él y como tal se expresa delante de Dios, y como tal ve que el pueblo no entiende, no quiere obedecer, y dice: ¿por qué son tan necios? ¿Por qué no quieren cambiar su forma de ver las cosas? Y más cuando el pueblo, ya lo decíamos, fue llevado en cautiverio, y cuando están lejos de sus casas, y cuando han perdido todo, y cuando están allá viviendo en lugares que no conocen, viviendo en lugares donde son extranjeros. El profeta dice: ¿por qué están en esa condición? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no añoran regresar a su casa, a su hogar? Vemos ahí en Jeremías 29, capítulo 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. En otras palabras, ¿a quién les está escribiendo Jeremías? A todos los que están extranjeros en otro lugar, a todos los que están forasteros en un lugar diferente, a todos los que han salido de su tierra original, a todos los que están fuera del territorio, a los que están en el lugar del cual no pertenecen. Si entonces esta carta o este libro está dirigido a las personas que no pertenecen al lugar donde están viviendo actualmente, pudiera decirse que ese también somos nosotros. Pudiéramos decir que esa carta, que esa indicación, que esa instrucción también puede caber para nosotros. Si dice que nosotros, decía Filipenses, nosotros no somos de este lugar, nuestra ciudadanía no es este lugar. Dice: ustedes tienen un pasaporte, que no han revisado su pasaporte. ¿Quién generó su pasaporte? Su pasaporte no dice Ciudad de México, su pasaporte no dice Colombia, su pasaporte no dice Estados Unidos, su pasaporte no dice, aunque quisieran que dijera Francia, no dice. Dice algo mejor. Dice: su pasaporte es exhibido o es dado por el cielo, por
la ciudadanía del cielo es la que ustedes tienen. Revisen su INE celestial. Entonces dice que para todos los que estuvieron en cautiverio, para todos los que fueron exiliados, para todos los que fueron removidos de su lugar natal, escribe esto. Dice: edificad casas y habitadlas. ¿Cuándo se había considerado, si estábamos hablando de que estamos forasteros, qué pensaría la gente cuando Jeremías les dice: tengo una palabra de parte de Dios para todos los que están fuera de casa? Tengo una palabra de parte de Dios para los que han sido sacados de su lugar natural. Bueno, si regresáramos y pusiéramos al concepto que tenemos o que hemos escuchado de la iglesia o en otras generaciones, ya lo decíamos, pues pensaríamos: dejen esto como está, somos de paso. Ya lo decía, dejen al mundo a los del mundo, déjenles el mundo a los del mundo, déjenle todas las cosas como están, no se preocupen, ¿verdad? Dios va a llevarnos en el rapto y ahí les vamos a dejar a ustedes el basurero, ¿verdad? Mucha gente incluso pensaba que no tenía por qué preocuparse o por qué prepararse. Se creía en la iglesia que no era necesario prepararse académicamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo traería revelación. Entonces no necesitaba yo ir a la escuela, podía yo solicitar cualquier puesto laboral y que aunque no supiera nada, el Espíritu Santo me daría cómo salir adelante en mi trabajo. ¿Ustedes creen que esa visión era correcta? La gente decía en otro tiempo, digo, no estamos hablando de esta iglesia, pero en otras decían: no hay por qué prepararse, no hay por qué preocuparse, ya nos vamos en el rapto. Relájense, ya relájense, ya nos vamos. Incluso la gente decía: entonces no pago las cuentas, entonces dejo la tarjeta así sobregirada, al cabo ya me voy en el rapto. O entonces no me caso, porque qué tal que me voy a casar, hago todos los preparativos y al día siguiente, un día antes de casarme, hice toda la inversión, pagué salón, músicos, flores, el banquete, y qué tal que un día antes nos vamos en el rapto. No, ¿para qué lo hago? ¿Para qué invierto? ¿Para qué gasto? Esa era la mentalidad que en algunas partes, no estoy diciendo que en todos, pero en algunas iglesias se pensaba: ya viene el rapto, ya nos vamos, ya ahí que se queden las cosas como están, dejémosle al mundo a los del mundo. Pero el mensaje que da Jeremías, la palabra que les da Jeremías a los que están en el exilio, a los que están en un lugar diferente, les dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Muy contrario a lo que estamos pensando, muy contrario a los que muchos pudiéramos creer y decir: bueno, pues ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué hacemos? Dios nos va a sacar adelante, Dios va a resolver los problemas, Dios me va a mandar un costal de billetes para salir de la crisis. Mas sin embargo, el profeta Jeremías está diciendo: no, ahí donde están, construyan casas, y no nada más construyanlas, habítenlas, planten huertos. Está hablando de levantar negocios, levantar empresas, levantar. Tal vez esta palabra hoy, para los que estamos exiliados del trabajo, los que estamos exiliados de todo lo que pasó con la consecuencia de la pandemia, y que todavía estamos orando y diciendo: Señor, regrésanos a ese tiempo, regrésanos a cuando todavía no se hablaba del chino y el murciélago, regrésanos a cuando todas las cosas estaban bien. Y el Señor dice: hay que moverse.
Tal vez muchos de nosotros, el Señor nos está diciendo, es que necesitabas moverte. Ya te habías acostumbrado ahí. Ya estabas en tu zona de confort. Ya habías llegado a un punto, ¿verdad? En tu trabajo. ¿Qué pasa con las personas que están en un trabajo por tantos años? No sé si conoce a alguno de ellos. Yo no había conocido tan de cerca o había estado con personas a las que ya les condecoran por toda la vida en un mismo trabajo. No había conocido tan de cerca hasta ahora que estamos aquí en este trabajo. Personas que ya sentían que el negocio, la empresa, la industria era parte de ellos. Que veía usted en su closet, en su guardarropa, toda la ropa que tenían eran los uniformes desde que la empresa empezó, ¿verdad? Este es el logotipo desde que la empresa se fundó. Y aquí tengo los uniformes que nos mandaron cuando se cambió el color de la empresa. Y aquí están los uniformes cuando el logo cambió. Y aquí está cuando se desarrolló esto. Y aquí, mire, todos. Y hasta los presumen, porque llegan con la playera o el uniforme que dice 50 años de servicio, ¿verdad? 40 años de servicio, el mejor empleado del mes, ¿verdad? El mejor empleado del mes, 1945, dice, wow, desde entonces está en la industria, en la empresa, y piensan que son parte de, pero un día se tienen que jubilar, un día se tienen que retirar de ahí. Ese espacio, ese lugar que tenían, es más, la silla de su escritorio ya no se sentaba, ya se amoldaba a ellos, ya se calzaba, ya llegaban y el sillón ya tenía su forma, ya estaba adaptado a ellos. Pero un día se tienen que jubilar, un día se tienen que mover de ahí. Y resulta que se van, se retiran y a los 3 meses la persona se desespera, añora y dice, es que esto no me hallo, o sea, toda mi vida ahí, toda mi vida he pasado ahí, necesito regresar. Voy a ir a ver cómo le está yendo a la empresa sin mí. No lo dice, pero dice, voy a ir a saludar a unos amigos. Esa es la excusa, ¿verdad? Para salirse de casa. Porque si le dijera a la esposa, voy a regresar a la empresa porque no me hallo, a lo mejor no le permiten salir. Entonces la excusa para que la esposa lo deje salir es, voy a ir a saludar a los muchachos, a ver cómo andan, ¿verdad? Y resulta que llega, se para ahí en la empresa, ¿verdad? Quiere entrar y el de seguridad le dice, ¿a dónde va? Espérese, ¿que no sabe quién soy? ¿No? Mire, yo trabajé en esta empresa desde que se fundó. Pues sí, pero si no me enseña su gafet, no pasa. Mire, vaya ahí a la recepción y vea la foto de los trabajadores fundadores. La que está a la entrada, ahí estoy yo. Discúlpeme, pero si no muestra su gafet, no puede pasar. Obviamente esa persona consideraba que era indispensable, que si esa persona no estaba en la industria, en la empresa, en el negocio, no iba a avanzar. Muchos de nosotros pensamos, creemos que el mundo nos necesita y necesitamos estar guiando, coordinando, porque si no, esto no va a salir adelante. Mas sin embargo, la instrucción es edificar casas, plantarlas, pero con una visión, con un concepto básico, ordinario, primario. Ustedes van de paso. Voy a estar en el negocio, en la empresa
40 años al servicio, puedes estar 40 años al servicio, pero a final de cuentas vas de paso. Pero ¿qué? Ya no me va a tocar parte de, no me van a heredar un metro cuadrado de la empresa por todo el servicio que hice. No, vas de paso. La instrucción entonces es edificar, levantar, trabajar, pero con la condición, con el concepto, de que vamos de paso, que somos extranjeros. Y si hacemos una reflexión de cómo es la vida de un extranjero en una situación similar a la de construir, hacer negocios, pues aquí podemos tener muchos ejemplos. Si vamos un poquito para ciudad industrial, si vamos en el caso norte, si vamos al valle, ¿cómo se llama? Parque Industrial Valle de Aguascalientes, y si vamos al Parque Industrial de San Pancho, no quiero mentir, pero el porcentaje más grande que hay de industrias en todo, aquí en Aguascalientes al menos, no son empresas nacionales, no son empresas locales, no son ciudadanos de Aguascalientes. La gran mayoría de las empresas que están ahí son de extranjeros. Las industrias en su mayoría, al menos en Aguascalientes, que están ahí, pertenecen a extranjeros. ¿Cómo han afectado esos extranjeros a la ciudad? No solamente con abrir empleos. Mire, hasta dónde han impactado. Y hablo, en su mayoría estas empresas son de origen japonés u oriental, porque por ahí dicen puro chino japonés. Para resumir, ¿verdad? Puro chino japonés. ¿Cuánto han impactado? Y no estoy hablando nada más económicamente. ¿Cuánto han impactado culturalmente estas personas a esta ciudad? ¿Sabe que hay hoy por hoy en escuelas, vamos a poner un ejemplo, escuelas donde alumnos están por tomar una carrera, háblese de, ¿cómo le llaman? Educación media superior. Estamos hablando de bachilleratos, estamos hablando de institutos técnicos. Están ya desarrollando carreras, están ya preparando a los jóvenes para que se incorporen a estas empresas. Los CEBETIS, las universidades tecnológicas, el Instituto Tecnológico está desarrollando carreras exclusivamente para las necesidades de esta empresa, para las necesidades de ellos exclusivamente. Hoy por hoy, todas las industrias reciben alumnos de estas instituciones. Claro, están abiertas también al personal que viene de otros lados, pero ¿cuánto ha impactado a esto? Otro concepto, no sé si a lo mejor lo han visto los que siguen o trabajan en una industria, que dicen, pero nuestro negocio no tiene nada que ver, es más, nosotros ni le vendemos nada a esos personajes. Pero de repente se ve que en su empresa le dicen, vamos a implementar las 5 S's. Y usted dice, ¿y eso qué es? Pues mentalidad y conceptos japoneses. Así de simple. Vamos a instituir cierta metodología. ¿Y de dónde viene? De las empresas japonesas. Es más, ya yo veo en gente caminando en el centro, que no trae ningún uniforme, no porta nada, pero ya se paran en la esquina y empiezan a hacer. Y luego ya avanzan, regresan. Conceptos que han aprendido y que han implementado. Las escuelas incluso han implementado todo esto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que estas industrias
o estos extranjeros han venido y han levantado industrias, han vivido aquí e incluso han impactado en la cultura donde se han llegado. Pues es lo mismo que Dios está esperando de nosotros, que somos extranjeros en la tierra, pues impactemos la tierra, hagamos, y cuando me refiero a la tierra me refiero al lugar donde estamos. Impactemos a la ciudad, impactemos a cada lugar donde estamos. Así como vienen esos japoneses aquí a Aguascalientes e impactan no solamente en lo económico, sino en lo cultural. Hoy podemos ver que ya el gobierno desarrolla, ¿verdad? Incluso planea ciertos centros comerciales, viviendas, áreas de descanso o conforme a las necesidades de ellos. ¿Por qué si pueden impactar al gobierno, pueden impactar a la industria, pueden impactar a la educación, pueden impactar tantos lugares? ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros si también somos extranjeros? ¿Sabe que, por ejemplo, ya que Aguascalientes se considera una ciudad limpia, que ha recibido el galardón a la escoba de platino por ser una de las ciudades más limpias de México? ¿Sabe quién es de los principales aportadores para que esto suceda? Los extranjeros. Y los de aquí, baje la ventana y aviente la basura. Al cabo va a pasar alguien y la va a barrer. Entonces necesitamos cambiar nuestra visión. Si dice que tenemos que ser extranjeros, pues comportémonos como se comportan los extranjeros. Tenemos ejemplos y muy cercanos. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué entonces debemos de involucrarnos? Porque dice Jeremías 29, hablando palabras del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Quiere decir entonces que si nos comportamos como tal, vamos a recibir, vamos a estar, vamos a caminar conforme al plan de Dios. La actitud, ya lo dijimos, extranjeros. ¿Cómo se comportan los extranjeros? Los extranjeros son los desordenados en el lugar donde están, son los desobedientes al gobierno donde están, son los que están metiendo o inconformándose con las leyes. No, son los que respetan las leyes, son los que aportan, son los que dan, son los que impulsan, son los que impactan. Los extranjeros, donde van, cambian. Y va a decir, bueno, pero es que los japoneses, otra cultura, y vienen aquí a México y se aprovechan. No, déjeme decirle algo para aportar de México y de Aguascalientes y todo lo que es. Todos los mexicanos mayormente que laboran en el aeropuerto o uno de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos, el aeropuerto de Los Ángeles, California, todos los mexicanos que laboran en el servicio técnico, mantenimiento, todos han aportado una nueva herramienta a la industria. Todos. ¿Por qué? Por su capacidad, por la manera de ver cómo solucionar los problemas, porque ahí están acostumbrados y enseñando, y no estoy diciendo que esté mal, pero ahí se presenta un problema y no hay manera de cómo solucionarlo. Traigan al manual, traigan al experto. No tenemos la herramienta adecuada, se descompuso la herramienta que quita este tornillo, y hasta que no venga el especialista y hasta que no arreglen el material, el equipo, no podemos avanzar, y por lo tanto el motor, la turbina se queda parada. ¿Y hasta cuándo? Hasta que venga, y son pérdidas y pérdidas para la aerolínea. Mas sin embargo, los mexicanos que laboran ahí dicen, ¿cuál tornillo hay que quitar? Ese. Pero no está la herramienta, se descompuso. Permítame, présteme un martillo, présteme el esmeril, présteme esto.
ahorita cincel y ahorita le hago la herramienta. Y todos han aportado algo. Todos han hecho que procesos que llevaban tiempo se hagan más rápidos y por consiguiente dinero para las aerolíneas. Entonces no es de cultura, no es cuestión de que los japoneses, es que vinieron los japoneses. No, todo el que se siente extranjero, decía uno que quería, o no sé si fue, alcalde de Aguascalientes, dijo: ¿sabes cuánto cuesta educar a un hidrocálido? $6. Dijo: ¿cómo crees que cuesta educar $6 a un hidrocálido? ¿Sí? ¿Por qué dices eso? Porque $6 cuesta el pasaje de el cruzar la línea, o el permiso para cruzar la línea. Porque todos los hidrocálidos que cruzan la línea y que hacen un desorden allá en Aguascalientes, cruzan la línea de la frontera, son los que respetan las líneas amarillas, los semáforos, los estacionamientos. Aquí un desorden, pero cruzan y son otras personas. Todo el que se siente extranjero es la persona más obediente. Y entonces nosotros somos extranjeros en este lugar. Nosotros somos extranjeros en este lugar y necesitamos hacer ese cambio. Necesitamos impactar. Necesitamos que venga en nosotros ese cambio. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo es que las cosas van a ser de esta manera? Decíamos al principio lo que hablaba el apóstol Pedro. Dejemos esa cultura, esa ideología, esa enseñanza vana que no ayuda, que no sirve, que al final de cuentas no trae beneficios. Removamos, decía el apóstol Pablo, removamos nuestra manera de ver las cosas, removamos nuestro entendimiento, removamos todos los conceptos buenos y malos que pensamos que nos iban a llevar adelante, a salir de los problemas. Removámoslo y pongamos conceptos nuevos, conceptos que cambien, que transformen, que hagan de verdad un impacto en nuestras vidas. Decía entonces que la única manera de hacerlo es comportándose como son los extranjeros, como son los que no se pueden confiar de las cosas. ¿Por qué los extranjeros no se levantan y violentan las leyes del lugar donde están? Porque saben que los pueden quitar de ahí, porque saben que son vulnerables a donde están. Cuando usted y yo nos llegamos a un lugar, ¿por qué no nos vemos como los demás? Y no estoy diciendo que seamos diferentes, simplemente la gente lo percibe. Y usted dice: pero ¿por qué apenas llego a un lugar y la gente, no sé por qué, si es en el trabajo, la gente empieza a buscarme problemas de una u otra manera? La gente siempre está buscando algo para molestarme, para incomodarme. ¿Por qué hay situaciones que no son favorables como para todos los demás? ¿Por qué cuando yo voy a un lugar y si hay 20 personas y que todos están haciendo algo mal, por qué a mí siempre es el que llegan y me dicen: usted está también ahí, usted es el culpable, usted es el que anda en medio de todos, usted es el que va a pagar los platos rotos por los demás? Porque somos localizables, porque nos ven. ¿Ustedes creen que una persona de color en medio de una colonia de menonitas va a pasar desapercibido? Claro que no. Y él puede decir: pero ¿por qué me ven raro? ¿Por qué me ven diferente? Tengo 2 manos como ustedes, tengo 2 ojos como ustedes. Porque su presencia ahí se destaca. Cuando nosotros vamos a un lugar, por más que usted se siente en la parte de atrás, por más que usted quiera pasar desapercibido, por más que usted esté callado, por más que usted diga: no me quiero involucrar, ¿por qué? Siempre lo localizan. Porque
hay algo que los distingue. Hay algo en ustedes que los hace diferentes. Hay algo que está en ustedes, no lo pueden negar. Su naturaleza no es de aquí. Su naturaleza no es de este lugar. Tenemos entonces el compromiso, por un lado, de impactar a ese lugar. De donde usted se pare, tiene el compromiso y la obligación de impactar ese lugar. Si usted llega a un trabajo y dice: ¿por qué la gente, si yo todavía ni siquiera me dan el uniforme, todavía ni siquiera traigo el gafet, y ya el supervisor me está regañando? Porque hay algo en usted, porque hay algo que lo hace diferente. Incomoda su presencia. Hay algo que no cabe ahí. Por un lado, entonces, tenemos que aprender que necesitamos impactar a cada lugar, y no tratando de vanagloriarse o haciéndose notar, sino su presencia misma tiene que impactar ahí. Su carácter mismo tiene que impactar. Tarde o temprano la gente va a decir: ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué cuando el supervisor te llama la atención no te levantas y empiezas a reclamar y empiezas a regañar y empiezas a echarle la culpa a los demás como todos lo hacen? ¿Por qué tú haces diferente? ¿Por qué te quedas callado cuando alguien te echa la culpa de la escuela y dice que tú fuiste? ¿Por qué tú te quedas callado y por qué no eres como los demás? ¿Por qué cuando los vecinos se molestan y hacen ahí una manifestación, y cuando pasa algo en tu casa, porque vienen, te echan la basura o te descomponen algo, por qué tú no dices lo mismo? Se percibe eso, se percibe la diferencia, pero por consiguiente, ese cambio, esa naturaleza nueva, si ese hombre de color no tiene que hacer nada para hacer la diferencia, no tiene que hablar, no tiene que decir nada, no tiene que hacer nada para hacer la diferencia, es exactamente lo mismo. Usted no tiene que llegar a un lugar y decirle: todos ustedes se van a ir al infierno, se van a condenar, y el único que se va a salvar soy aquí yo, porque yo sí leo la Biblia, porque yo sí conozco, porque yo soy creyente, y pobres de ustedes. No tiene que llegar a decir nada de eso. Si usted está convencida de que es extranjero, que es extranjera, si usted sabe que no es de ahí, tiene que saber que el lugar que llega, que al lugar que va, tiene la obligación de impactarla, tiene la obligación de hacer un cambio, tiene la obligación de que las cosas sean un antes y un después, y no por usted, no para que digan: ay, ¿se acuerdan de cuando la persona que estuvo aquí trabajando, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, don Panchito. Ah, sí, ese señor, ¿qué fue de él? Ah, quién sabe. Pero ¿sabes qué? Cuando ese señor estaba aquí, el trabajo se notaba diferente, el ambiente como que era diferente, como que algo sucedía aquí. La gente tiene que notarlo. Cuando usted y yo estamos en un lugar, algo tiene que pasar, no por nosotros, sino por quien está en nosotros. Si usted está convencido de que usted no es de aquí y ve las cosas, como decía Hebreos, como allá adelante, estamos avanzando nada más, estamos caminando, y es ahí, en el avanzar, en el camino, en el estarse moviendo, donde Dios va a traer un cambio en su vida, donde Dios va a hacer renovar, va a haber situaciones que su vida no van a ser diferentes. Tal vez usted dice: pero ¿por qué tuve que pasar esto si yo estaba tan bien anteriormente? Pero si yo creía en Dios, si yo
yo iba todos los domingos a la congregación, si yo leía mi Biblia, ¿por qué tuve que empezar esto nuevo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se me quitó? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué las cosas cambiaron? Porque Dios le está diciendo, estamos avanzando, vamos a algo nuevo, vamos a algo mejor, vamos a algo que ni siquiera en tu mente, en tu corazón has visualizado. Porque tú no eres de aquí, tú vas de paso. Y si cada uno de nosotros empezamos a visualizarnos, empezamos a mentalizarnos, empezamos a tener la manera de ver las cosas, no como me pertenecen, es que esta es mi casa, este es mi terreno, es mi trabajo, es mi negocio. No, no es mío, porque nada de lo que está aquí es mío. Voy de paso, vamos de paso. Nada nos tiene que arraigar a esto, mas sin embargo, cada paso tiene que dejar una huella. Estamos obligados a que cada paso que dejemos tiene que dejar una huella. El pueblo de Israel caminó por 40 años en el desierto. 40 años estuvo avanzando, pero 40 años estuvo marcando una senda. 40 años marcó una ruta en el desierto. Y ese desierto ya no es el mismo. Ese desierto dejó de ser antes y después del recorrido de los hebreos. El mar Rojo se abrió una vez, mas sin embargo el mar Rojo dejó de ser el mismo antes y después. Dejaron unas huellas, hay marcas. El fondo del mar está marcado con pisadas de los hebreos, la marca que Dios permitió que se hiciera en ese lugar. Hoy estamos en una condición para muchos que no entendemos, no decimos, pero ¿por qué está pasando todo esto? Si ya habíamos pasado, dijeron que ya estábamos saliendo del semáforo, que ya estábamos cambiando. No, no es el semáforo, no es el gobierno, no es nada de lo que nosotros creemos que es. Es que estamos avanzando. Es que Dios ha dicho, ya fue suficiente de ese lugar, ya fue suficiente de ese espacio, ya fue suficiente de lo que estabas ahí. Vamos a avanzar. ¿Por qué vamos a avanzar? Porque vamos para más, porque vamos a recibir algo mejor, porque vamos a entrar a un terreno mejor, a un terreno donde cada uno de nosotros podemos percibir la mano de Dios, podemos percibir el favor de Dios, podemos impactar nuevamente un lugar. Yo soy sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. En las cenizas me
levantaste de tinieblas, me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Vamos, dile. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Solo en Él, solamente en Él. Vamos, dile. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador. Si su confianza está puesta en Él, si su confianza está puesta en Él, ha llegado el momento en que se pare firme en eso. Párese firme en esa seguridad. Párese firme en eso que está declarando. Si usted está dispuesto a que este día usted se pare firme, se levante en sus dos pies y diga: Señor, mi confianza está en ti. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, porque sé que esto es momentáneo. Esto va a pasar, esto tiene fecha de caducidad. Esta no es mi vida, este no es mi momento, esto no es lo que tú tienes planeado para mí. Si usted está cansado de que las cosas que estén sucediendo no vayan conforme a lo que los sueños, los planes, los proyectos que Dios ha puesto en su vida, si usted ha decidido que esto no es lo que Dios un día le dejó ver en sueños, lo que un día Dios le permitió concebir, es el momento en que usted se ponga de pie y diga: Señor, yo te creo y mi confianza está en ti. Yo sé que si estoy pasando situaciones que no son los que tú me mostraste, si estoy pasando por un lugar que no se parece en nada al que tú me dejaste ver, entonces es porque estoy avanzando. Señor, yo quiero ir de tu mano, yo quiero agarrarme de ti, Señor. Acompáñame a cruzar este camino, así como tú dices en tu palabra,
que de noche tenías una llama de fuego y en de día una nube para hacer sombra, para acompañar, para pasar como refugio para cada una de mis necesidades. Señor, quiero que tú estés ahí. Si tú no vas conmigo, no tiene caso que avancemos. Señor, si tú no estás con nosotros, no nos moveremos. Si tú no estás, Señor, en vano vamos a ir. Nuestra confianza está en ti, Señor, y es el momento. Ha llegado el momento de decir: vamos contigo, y creemos en lo que tú estás hablando. Creemos en las promesas que nos has dado. Creemos, Señor, que tú nos tienes algo nuevo, algo diferente, algo mejor, porque tú eres un Padre bueno. Porque ¿qué padre le dará a su hijo una piedra cuando le pide un pan? ¿Qué padre le entregará una serpiente o un escorpión? Creemos en ti como el Padre bueno. Creemos en ti como el dador de beneficios, de milagros. Padre, llévanos a esos lugares. Llévanos contigo, Señor. Sabemos que somos extranjeros en este lugar. Sabemos que este no es nuestro territorio. Sabemos que este no es el lugar que tú trajiste para nosotros. Pero permítenos dejar la huella que tú nos has marcado. La huella de que pertenecemos a ti. La huella que nos has hecho diferentes. La marca que nos has impactado. La marca que nos has puesto, que nos hace ver diferentes. Caminar diferente, hablar diferente, percibir las cosas diferente. Si usted está de acuerdo en esto, póngase de pie y vamos a cantar esto todos. Nuestra confianza está en Él. Póngase de pie y dígale: Señor, de mi corazón te digo, mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Señor, mi confianza está en ti. A donde me lleves, por donde me hagas pasar, en los lugares que me metas, mi confianza está en ti. Cada camino, cada proceder, mi confianza está en ti, Señor. Vamos, dígale. Ahí cierra sus ojos, confíe plenamente en el Señor, y que este es un tiempo de adoración, un tiempo de estar cerca de Él. Dígale: mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Sí, Señor, nuestra confianza está en ti. No importa dónde nos lleves. No importa si es un hogar diferente, una tierra diferente, un trabajo diferente. No sé si nos lleves a una situación diferente. No sé si nos metas a una habitación diferente. No sé cuál sea la razón, el propósito, pero mi confianza está en ti, Señor. Queremos seguir avanzando. Queremos seguir paso a paso. Sabemos que las circunstancias solo son parte del proceso. Sabemos que si hoy estamos sentados en un lugar, no es el lugar final, no es el lugar donde vamos a permanecer. Estamos convencidos de que estamos de paso, de que vamos avanzando.
de que estamos solo temporalmente. Si hoy estamos, Señor, en una situación de crisis, es temporal. Si hoy estamos en una enfermedad, Señor, es temporal. Si hoy estamos, Señor, en un juicio, es temporal. Señor, si hoy estamos en una prisión, es temporal. Señor, si hoy estamos en una necesidad, es temporal, porque estamos avanzando, Señor. Estamos convencidos de ello. Estamos convencidos y nuestra confianza sigue puesta en ti, Señor. Gracias te damos por ser nuestro proveedor, por ser nuestro sanador, por ser todo lo que nosotros necesitamos para seguir avanzando, por satisfacer todas nuestras necesidades en este trayecto, en esta ruta, en este camino, en este proceder que es la ruta hacia ti, Señor. Gracias te damos por ser nuestro proveedor. Gracias por haber abierto puertas para que esta semana cada uno de nosotros pudimos tener ingresos, pudimos recibir un sueldo, pudimos tener un salario, el cual suple y más de lo necesario para alimentarnos y a los nuestros, Señor. Gracias por habernos puesto en un lugar donde tenemos ingresos, donde podemos tener y satisfacer nuestras necesidades. Gracias porque nos has mantenido firmes, Señor, con tu mano poderosa. Gracias porque has puesto tu mano en favor nuestro. Gracias porque a pesar de las circunstancias, gracias porque a pesar de las tribulaciones, de las limitaciones, de los enfrentamientos que tenemos, aún con todo eso salimos victoriosos, porque tú nos llevas delante, Señor. Permítenos, a manera de reconocimiento, a manera de agradecimiento, Señor, traer a tu altar en el alfolí nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro reconocimiento, Señor, al favor inmerecido que has puesto en nuestras vidas. Permítenos, Señor, traer delante de ti como ese reconocimiento, como esa marca, como esas cicatrices que han dejado el pasar, el esfuerzo. Señor, hoy venimos delante de ti con marcas tal vez en nuestro cuerpo, en nuestro cansancio, esas marcas que han dejado el esfuerzo, el duro esfuerzo, pero también el reconocimiento de que tu favor estuvo con nosotros, de que tu mano poderosa abrió favor, caminos, rutas por las cuales hoy, Señor, podemos venir a tu altar y agradecerte que no faltó alimento en nuestra mesa, que todas nuestras necesidades fueron cubiertas por tu favor, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe nuestro agradecimiento como un olor fragante delante de ti. Queremos llegar hasta tu trono, Señor, con solo sentimientos, con solo esa acción de gracias que podemos tener delante de ti. No porque lo necesites, no porque sea algo que tú requieras, porque tú no eres un Dios que pide tributo, tú no eres un Dios que reclama, tú eres un Dios que da. Y por lo mismo, como tú eres un Dios que todo lo ha dado, si nosotros somos tus hijos, queremos seguir tu ejemplo, queremos dar, así como tú lo has dado todo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos gozosos? Vamos, cante conmigo. Hoy puedo danzar con libertad, que soy su hijo,
llamado. Sentir su gozo, sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Podemos sentir su gozo, sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Vamos, dígale. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos alzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad, yeah. Vamos, sígale. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres, que somos libres por tu sangre, libres soy, yo libre soy. Gloria a Dios. Hermanos, si usted siente que lo que está pasando es incómodo, es cansado, ya se siente como que el sol le pesa, como que el recorrido se ha hecho largo, déjeme recordarle que estamos avanzando. Déjeme recordarle que es parte del camino. Pero si usted siente que ya está cómodo, está a gusto, que su vida ha llegado a un momento donde hay estabilidad, donde las cosas ya están bien, haga maletas, porque vamos a empezar en la ruta. Esto no queda aquí. Amén. Como dice el dicho, y lo voy a usar, seamos el prietito en el arroz, seamos la diferencia. Somos llamados a ser diferentes. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes, que traiga a cada hogar paz, que Dios los bendiga y como siempre decimos, coman rico.